está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Al oír tu voz, desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz, desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive para siempre. Vive, vive para siempre. Desciende hoy con fuego, Dios. Vamos y le desciende. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. Con fuego, Dios. La creación temblará al oír. Una última vez. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Te adoramos, Dios. ¿Cuántos tienen un Dios de vivos? ¿Cuántos saben que Dios resucitó? Jesús resucitó. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hoy celebramos a un Dios de vivos. Amén. Dile que está a tu lado: yo vengo a celebrar a un Dios de vivos. Vamos con tus palmas. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Domingo despertó, no hay nada imposible para mí, Dios. Decláralo.
el ruido que aviva los huesos. La adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Pues dale un grito de júbilo. El ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Jesús, tú eres nuestro Dios y resucitaste. Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los huesos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo, si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba, ¿qué ocurre cuando Dios se mueve? Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. En la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. En la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. En la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo, si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba, ¿qué ocurre cuando Dios se mueve? Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete y ve, recibe la palabra de Dios. Y ve, recibe la palabra. Vamos a aclararlo, dile. Y ve, recibe la palabra de Dios. 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 Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. La
Puedes levantar tus manos. Él ha resucitado y esa resurrección tiene un propósito, y es que tú y yo podamos tener acceso al Padre, que su gracia nos abrace. Y yo no sé tú, pero yo estaría lleno de gozo porque hoy celebramos su victoria sobre la muerte. Vamos, vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Adora al Rey, adora al Rey. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque tuvimos acceso al Padre. Justificados fuimos por la fe. Te adoramos, Jesús. Vamos, decláralo. Puedes levantar tus manos y declarar: vamos a declararlo con todas tus fuerzas. Tu santidad, hoy me rindo, Vamos, sigue con todas tus fuerzas. mis brazos abro a ti, eres mi Salvador, hoy me rindo, mi fe está en ti, en tu santidad, hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador, hoy me rindo, a los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Y cuando rojo fue tu amor y blanca fue mi maldad, devoto hay un lugar de la maldad de su poder. Mi corazón de paz con Dios y su poder, donde su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. A los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, devoto
manos, decláralo. Tu santidad, Vamos pues a hacerlo mejor con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, a los pies de la cruz, rindo todo a ti, y asombrado estoy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, lo debo todo a ti. A los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, y yo asombrado estoy. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Rey. ¿Sabes? Lo mejor que pudo haber sucedido en esta tierra es el que Jesús resucitó. Porque cuando Jesús resucitó, entonces el plan de salvación tuvo el efecto, se cumplió en su totalidad. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, está pagado el precio. Él dio su vida como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él resucitó, escucha bien esto, cuando Jesús resucitó, nos ha dado la seguridad y la certeza de que así como Él vive, nosotros también viviremos por toda la eternidad en las mansiones celestiales. Es por eso que nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con Dios, porque si solamente Jesús hubiera muerto, ¿sabes? Tú y yo no tendríamos nada que hacer en este lugar para adorar a un Cristo muerto. Pero nosotros adoramos a un Cristo vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, pues damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Puede tomar su lugar. Quiero darle la bienvenida a... Está con nosotros Raquel Barbosa. ¿Dónde está Raquel? Dios le bendiga, Raquel. Nos da mucho gusto poder tenerle en casa. También está Zaira Barbosa. Zaira, Dios te bendiga. También está con nosotros Eli Castillo. ¿Dónde está Eli Castillo? Dios te bendiga, Eli. Es un gusto poderte tener con nosotros, a cada uno de ustedes. Y bueno, pues quiero enviar un saludo rápidamente a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Mandamos saludos allá a Pachuca, a Tula Hidalgo, aquí mismo en Guadalajara, aquí en Tala. Bueno, pues tenemos gente bonita que nos está viendo en San Marcos de Tula, y San Marcos aquí por ahí, no sé dónde, cómo es, díganme, ¿cómo se llama? San Marcos, Jalisco, así es nada más, es municipio, ¿sí? Bueno, en San Marcos, Jalisco, también nos están viendo y bueno, pues nos sentimos en realidad gozosos, contentos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Así es de que todos ustedes sean bienvenidos, y repito, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Y quiero entrar en la palabra. No quiero quitar tiempo, ya que hemos tenido un tiempo maravilloso de poder estar adorando al Rey. Y hoy quiero hablar
sobre el título de la plática de hoy le he puesto Cree en Él. Cree en Él. Y miren, cuando hablamos de creer, la mayoría de personas cree. Si tú les dices, bueno, algunos no creen, pero hablan, ¿no? He estado analizando estos días de la Semana Santa, como se le conoce, o la Semana Mayor. Y bueno, pues en el Facebook, ¿verdad? Mi suegra decía el chismoso, ¿no? Porque ahí sabes, hasta lo que no te debes de enterar, te enteras, ¿sí o no? Entonces a la gente le gusta decir que anda de vacaciones y luego dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, es que se puede uno infectar en la iglesia. Pero en la playa no se puede infectar, entonces se va a la playa, ¿verdad? O se va a otro lado, ¿no? Entonces, y ahí te enteras. Pero hay algo que me llama mucho la atención en estos días, que ponen comentarios del Cristo resucitado, o de que Jesús murió y ahí está la tumba vacía, o ponen a un Cristo crucificado todavía en la cruz. Pero entonces vienen los comentarios buenos, comentarios de amén, gloria a Dios. Digo, ese ha de ser de Centro Cristiano, amigos, ¿no? Pero también hay de otros, ¿verdad? Y que empiezan a decir un sinfín de cosas. Pero fíjense algo interesante, aún los ateos, aún los que dicen no creer en Dios, cuando comentan una fotografía, una imagen de esa naturaleza, yo pongo en duda que sean ateos. Porque si yo no creo en algo, no debo de darle importancia, ¿sí o no? O sea, no tengo por qué darle importancia. Pero si me afecta, si siento que me están, porque hay gente que dice no agredan. Nadie lo está agrediendo. Cuando ellos ponen algunas cosas que a mí en lo particular no me interesan, yo nunca pongo comentarios. Y yo quiero decirle, iglesia, cuando usted vea alguna imagen o algo que esté agrediendo a la iglesia, usted no ponga comentarios, porque usted pone comentarios, le está dando importancia a la ignorancia y a la idolatría. Entonces usted no tiene que poner comentarios, ¿sí? Usted ponga lo que Dios ponga en su corazón. Y si usted quiere poner un testimonio, si usted quiere poner un pasaje bíblico, póngalo. ¿Sabe? Cuando usted lo ponga, seguramente va a haber alguien que trate de refutar o de ofenderlo. Usted no se preocupe. Desde el momento en que pone algo en el Facebook, usted se está exponiendo a que lo critiquen o a que lo ofendan. Y si no quiere que lo ofendan, entonces no ponga nada, ¿sí? Pero usted es de los que pone y luego le dicen algo y usted contesta y se enfrasca en una discusión, quiero decirle que ya perdió. Porque eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios da testimonio aún en el Facebook, aunque usted no lo crea. Bien, creer en Él. Nuestra base el día de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 15. Todos ustedes se saben 3:16, ¿verdad? San Juan 3:16. A ver, ayúdenme a recitar San Juan 3:16. Todos. 1, 2, 3. Ok, el 15 es la mitad del 16. El 15 empieza para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que si se sabe el 16, se sabe el 15. Sí, si se sabe el 15, no se sabe el 16 porque le falta. Pero si se sabe el 16, se sabe el 15. ¿Sí o no? ¿Ya vieron? Y si no, compruébelo en su Biblia. Y no crea que le faltó un pedazo. No. Estuve estudiando este pasaje y me llamó mucho la atención. Por eso dije, no, vamos a utilizar el 15 solamente. Y miren, la Biblia nos enseña, si ustedes leen desde el verso 1, capítulo 3, verso 1 de San Juan. Quiero pedirles que lo lean en casa, no lo vayan a leer aquí, a menos que yo les vaya indicando. Pero encontramos que
viene la historia de Nicodemo. Y la Biblia nos habla o nos dice que Nicodemo era un fariseo. ¿Y qué era un fariseo? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran hombres que servían en el sacerdocio en el pueblo de Israel. Eran los sacerdotes. De ahí salía el sumo sacerdote. Pero hay algo interesante. La palabra fariseo, del griego farisaios y del arameo peras, así peras, una pera que se come, pero nada más con ese al final, peras. Eso era del arameo, fariseo. Significa separar. Eso significa la palabra en el arameo, separar. Y cuando les pusieron, o ellos se llamaron los fariseos, o fueron llamados de esta manera, es porque ellos habían sido separados para vivir de una manera diferente a lo que la gente en general vivía. Entonces ellos eran separados. Y hay algo interesante, que ellos en ese afán de cumplir la ley, porque la Biblia nos enseña que desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? Encontramos que el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿sí? Llegan los hijos de Jacob a Egipto. Recuerden ustedes, José estando como el segundo de Faraón, hay una hambruna, y entonces llega Jacob con sus demás hijos, con sus familias, sus ganados, sus esclavos, llegan ahí a Egipto, les dan la tierra de Gosén, y ahí en la tierra de Gosén se empiezan a multiplicar. Y luego encontramos que Dios les dice que los va a sacar de la esclavitud. Y para los que no llegaron temprano, dije que la Pascua, ¿por qué cambia de fecha? Bueno, cambia de fecha la Semana Santa o la Pascua, porque la Pascua los judíos, o los hebreos mejor dicho, la celebraban de acuerdo al calendario lunar, y tenía que hacerse precisamente cuando empezaba la luna llena, pero la primera luna llena de la primavera. Por eso es que se mueve la celebración de la Pascua, o para los judíos también se movía la celebración de la Pascua. Y bueno, pues hoy en día nosotros también, de acuerdo al calendario romano, por eso es que la Semana Santa a veces nos cae en marzo, a veces nos cae en abril. Creo que son los 2 meses que caen, ¿no? Nada más, marzo y abril, ¿verdad? Pero entonces encontramos que después de eso vienen las tribus, cuando el pueblo es liberado, y entonces hay una tribu que se le da el sacerdocio, y de ahí ellos eran los encargados de instruir al pueblo, eran los encargados de ofrecer sacrificio a Dios por los pecados del pueblo de Israel. Y bueno, pues de ahí vienen lo que son los fariseos. Pero hay algo interesante. Cuando ellos fueron separados para adorar, para ofrecer sacrificio a Dios y para instruir al pueblo, cuando ellos fueron preparados para eso, o separados, en realidad ellos tenían la obligación solamente de enseñar y de ofrecer sacrificio a Dios por el pueblo. Pero con el tiempo, digan ustedes, con el tiempo la gente se vuelve religiosa, y los fariseos no fueron la excepción. Así es de que después, lo que los fariseos decían, y si ustedes leen su Biblia, un día Jesús les dijo: ustedes ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden cumplir. Les estaba diciendo religiosos. Es decir, cuando la gente tiene ese problema de religión, de religiosidad, entonces en realidad Dios, Jesús, el Espíritu Santo se hace a un lado y solamente dice y se hace, como dicen en México, lo que sus chicharrones truenan. Solamente lo que ellos dicen está bien. Y entonces por eso hay mucha gente que no puede o es vacunado en contra del evangelio, en contra
de la iglesia de Cristo porque están imponiendo leyes, están imponiendo reglamentos o reglas que Dios ni siquiera ha puesto. Y eso le pasó a los fariseos. Y la Biblia nos enseña que entonces Nicodemo, volvemos a Nicodemo, que era, dice la Biblia que era uno de los principales. O sea, no era cualquier persona, era alguien de los que lideraba. Era un fariseo, pues no lo dice, pero casi como lo dijo Pablo, ¿no? Fariseo de fariseos, ¿verdad? Es decir, era un maestro, Nicodemo. Y la Biblia nos dice que entonces, en primer lugar, encontramos algo. Nicodemo reconoce, digan conmigo, reconoce. Es el punto número 1, reconoce. Y en el verso 2 de ahí de San Juan, capítulo 3, encontramos que Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Mire, el principal, el maestro, el fariseo, se acerca a Jesús de noche, lo busca de noche y entonces le dice: sabemos que has venido de Dios. Quiere decir esto que varios de los fariseos, si es que no todos los fariseos, entendían que Jesús venía de Dios. Por eso es que él dice: sabemos. No dijo sé que tú vienes de Dios, sino que había más fariseos que entendían que Jesús venía de Dios. Y algo más, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, el maestro de los fariseos, el principal de los fariseos, reconocía a Jesús como su maestro. Y luego sigue diciendo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y cuando la Biblia habla de señales, iglesia, se está refiriendo a milagros. Los milagros son señales de que Dios existe. Las señales o los milagros son señales de que Dios sigue sanando. Las señales son milagros de que Dios sigue sanando situaciones financieras en la iglesia, de que Dios sigue sanando el corazón del hombre, de que Dios sigue sacando de un corazón depresivo. Dios pone un corazón de amor, un corazón que puede amar la vida y que puede amar al Dios mismo. Esos son los milagros. Y este principal, Nicodemo, reconoce que Jesús viene de Dios, viene de parte de Dios. Y no solamente viene de parte de Dios, sino que es un maestro de la palabra, conoce perfectamente la ley. Y no solamente eso, sino todavía él reconoce que los milagros que Jesús ha hecho es porque él viene de Dios y es el mismo Dios. Él lo reconoce, porque dice: nadie puede hacer estos milagros, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces, ¿qué hizo Nicodemo en primer lugar? Reconocer. Reconoció que Jesús era el maestro. Por eso la Biblia dice que él fue de noche. ¿Y saben por qué fue de noche? Porque si sus colegas, los fariseos, lo veían, seguramente lo iban a expulsar y quizás lo iban a condenar a muerte. Pero él por eso va de noche. Ahora, Nicodemo cuando va y dice esto, cuando va y le dice a Jesús que saben que él viene de Dios y que nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él, Nicodemo seguramente anduvo indagando, anduvo preguntando, anduvo viendo por qué razón Jesús se movía de esa manera, por qué Jesús sabía tanto de la palabra. Y seguramente él se fue a las profecías bíblicas y él encontró que Jesús no era un profeta más, que no era un hombre solamente que estaba allí, un revolucionario, sino él se dio cuenta que el que estaba allí era el mismo Hijo de Dios, y por eso él lo reconoce y por eso va y le dice: Jesús,
dime quién eres. ¿Cómo es que tú haces todo esto? Mira, yo fui instruido, yo soy del linaje del sacerdocio, y esas señales no las hago, pero tú haces señales, tú haces milagros. Y esto nos enseña, iglesia, que no importa cuán inteligente seas, no importa cuántos estudios universitarios, posgrados o doctorados tengas, no importa tu nivel educativo que tengas, lo que interesa es que cuando Jesús llegue y toque a la puerta de tu corazón, tú puedas entender que Jesús es el Maestro y Señor y que quiere entrar a tu corazón y a tu vida. Después de esto, encuentro que Nicodemo se encuentra maravillado. Primero lo reconoce, pero cuando está platicando con él, queda maravillado, queda asombrado de la plática que tiene con Jesús. Mira lo que la Biblia nos dice. De los versos 3 al 8, Jesús le dice: mira, Nicodemo, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: a ver, Jesús, espérame, ya te dije que tú sabes mucho, pero la verdad ahora sí me estás sorprendiendo. ¿Cómo un hombre viejo como yo puede entrar nuevamente al vientre de su madre para volver a nacer? A ver, Jesús, creo que te emocionaste. Te quedó grande el que te dije que tú sabes mucho y que eres un maestro. Eso no puede ser. Eso no es posible, Jesús. Yo no puedo nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dice: Nicodemo, ponme mucha atención. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice: a ver, no sé de qué me hablas. Sí, Nicodemo, tú ya naciste de tu madre y no puedes volver a entrar allí. Ya naciste de la carne, pero ahora tienes que nacer en el Espíritu. Tienes que ser una nueva criatura en Cristo. Y entonces Nicodemo dice: bueno, ¿y cómo es eso? Y Jesús todavía va más allá y le dice: tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, para nacer de nuevo tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y qué es esto de nacer del agua? Bueno, en realidad, el agua, podemos darnos cuenta que el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo, el agua. Pero no solamente eso, sino que en realidad, y aquí quiero decirlo yo, es una interpretación que yo estoy teniendo, ¿sí? Yo creo que cuando la Biblia nos habla, o Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer del agua, le está hablando y le está diciendo que tenía que ser bautizado en agua. Y cuando tú y yo nos bautizamos en agua, y esto Romanos capítulo 6 versos 3 y 4 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, le está diciendo a Nicodemo: mira, Nico, yo creo que así, ¿no? De acuates. Mira, Nico. Ya después de un rato de estar platicando Jesús con Nicodemo, le dijo: mira, Nico, pon mucha atención. Nacer del agua significa, Juan el Bautista bautizaba en agua, pero Juan el Bautista bautizaba y decía que el reino de los cielos se acercaba y que venía uno tras de él, que ni siquiera Juan era digno de desatar las correas de sus sandalias o de sus zapatos. Pero escúchame bien, Nicodemo,
Nacer del agua es cuando una persona muere, y esto es lo que significa el bautizo, iglesia. Pongan mucha atención. El bautizo no es remojarse. Para remojarte, vete a la playa o vete a la alberca y remójate ahí todo el tiempo que quieras. Pero el bautizo es algo serio. El bautizo es un compromiso que haces con Dios. Ese es un bautizo. No es el bautizo que la iglesia tradicional hace, porque un niño no sabe. Si tú le preguntas, ¿aceptas a Jesús como tu salvador personal? El niño no sabe qué hacer. El niño solamente lo llevas y lo van a bautizar y él no sabe qué onda con su vida. Él no lo sabe. Pero algo sí te puedo decir, que si tú haces eso, traes, no quiero decir condenación porque no sería la palabra, pero le vas a traer consecuencias espirituales a tu hijo cuando tú lo llevas a bautizar de bebé, porque lo estás en realidad ofreciendo a otras deidades. Pero cuando tú eres grande y te bautizas sabiendo lo que es el bautizo, entonces tú vas y sabes perfectamente que Jesús es tu Salvador, tú lo has aceptado como tu Salvador personal, y por eso Jesús dice que tiene que nacer del agua. Tienes que nacer. Ponme mucha atención, el bautizo no te va a llevar al cielo. Si te bautizas o no te bautizas, eso no va a impedir que vayas al cielo. Ponme mucha atención en esto. Lo que puede impedir que no vayas al cielo es tu desobediencia por no bautizarte. Aunque no digas amén. Sí, lo repito, aunque no digas amén. Pero esto es lo que dice la Escritura. Entonces, la Biblia es muy clara y nos dice que yo puedo nacer del agua, porque cuando yo me bautizo, en ese momento, yo me bautizo en la muerte de Jesús. Es decir, nosotros no nos echan un chorro de agua, ni nos mojan la pura mollerita. No, nosotros somos sumergidos, lo que simboliza que cuando eres sumergido, haz de cuenta que eres sepultado para el pecado, para la muerte eterna, y cuando eres sacado del agua, en ese momento estás simbolizando que estás naciendo de nuevo para una nueva vida en Cristo Jesús, una resurrección. Ese es el bautizo. ¿Queda claro? Pero cuando se lleva a un bebé y se entrega, no hay un bautizo como lo marca la Biblia. Porque para que yo me pueda bautizar, yo debo de tener, primero, debo de saber lo que voy a hacer. Número 2, debo de creer. Así dice la Biblia. Y por eso este pasaje bíblico, el que cree en Él. ¿En quién? En Jesús. Y un bebé, él no puede creer en Jesús todavía. ¿Quién va a creer en Jesús? Una persona adulta, una persona que ya tiene uso de razón. Y luego viene el nacer en el Espíritu. Ahora no puse mi cronómetro, así que no sé cómo voy de tiempo. Ahí me avisan. Nacer del Espíritu significa, mira, Romanos 8:16 lo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando tú naces en el Espíritu, primero tienes que nacer en agua. ¿Por qué tienes que nacer en agua primero? Porque tienes que creer en Él. Y todo aquel que cree en Él, entonces tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Él, entonces se bautiza, porque muere para el mundo y resucita para Cristo. Ese es el nacimiento en agua, ese es el bautizo en agua. Pero luego viene el Espíritu. Por eso dice, tienes que nacer en agua y en el Espíritu. Cuando tú naces, cuando tú resucitas, ponme atención en esto, cuando tú resucitas del agua, porque mueres para el pecado y resucitas, eres sacado del agua, en ese momento naces para Jesucristo. Y en ese momento, ponme mucha atención, lo estás haciendo públicamente. No es que tú en ese momento estás aceptando a Jesús como tu Salvador. No, lo estás haciendo público, porque tú debiste de haber aceptado a Cristo como tu Salvador personal tiempo atrás.
para poder decidir, para poder creer y decir: me quiero bautizar. ¿Por qué te vas a bautizar? Porque Jesús vive en mi corazón, porque Jesús es mi Salvador, porque Jesús vive y Él vive en mí, y porque Él vive en mí, yo quiero vivir para Él. Ese es el bautizo. Y cuando tú haces eso, entonces viene el nacimiento del Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en ese momento, cuando alguien te pregunta: oye, ¿y tú qué eres? Yo soy hijo de Dios. Y sabes, los hijos de Dios dan testimonio. Pero ponme atención, dan buen testimonio. Sí, porque los otros también dan testimonio, pero malo. Y esos no son hijos de Dios. Se dicen ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Los hijos de Dios dan buen testimonio, aunque no digas amén, aunque usted no lo crea. Porque mucha gente dice: yo soy hijo de Dios. No me lo digas, que me lo diga tu testimonio. Tú no lo digas, tu testimonio lo tiene que decir. Y entonces cuando tu testimonio habla, ponme mucha atención, la gente dice: wow, este era un borracho, peleonero, mujeriego, parrandero y jugador, ¿no? Para que amarre. Pero ahora no sé qué le hicieron los aleluyas, pero ha cambiado. Ahora es diferente. ¿Sabes por qué? Porque ha nacido en agua y ha nacido en el Espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio de que ahora es un hijo de Dios. Wow. Entonces, ustedes, miren, si ustedes están maravillando, Nico estaba más maravillado. Después de esto, Jesús, número 3, le da el mensaje de salvación. Le dice: mira, Nicodemo, ya entendiste, ¿verdad? Ahora sí ya vamos bien. Tienes que nacer de nuevo. Ya entendiste que nacer de nuevo no es que entres al vientre de mamá. Nacer de nuevo es nacer en agua y en el Espíritu. Ya te quedó claro, ¿verdad? Y solamente los que nacen en el Espíritu son aquellos que ya nacieron en agua. Póngame mucha atención. Para que tú puedas tener el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, necesitas primero nacer en agua, haber creído en Él. Si tú no has creído en Él, el Espíritu Santo no puede permanecer en ti. ¿Sí? Lo voy a repetir. Si no has nacido en agua, si no has creído en Él verdaderamente, entonces el Espíritu Santo no puede nacer en ti. Porque el Espíritu Santo habita donde Jesús es Rey y Señor de un corazón. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Ahí es donde está el Espíritu de Dios. Y entonces encontramos que Jesús le da el mensaje de salvación. Mira, vamos a ver lo que dice el verso 13. Dice la Escritura: dice así, vamos a leer el 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que si alguno de ustedes viene y me dice: pastor, ¿puedo bautizar a mi hijo, a mi bebé? Te voy a decir: oye, ¿tienes tanto tiempo viniendo a la iglesia y todavía me preguntas eso? Si ya estamos diciendo, y lo hemos dicho no una vez, lo hemos dicho muchas veces, ¿sí o no? Cada que presentamos un bebé, ¿qué les decimos? ¿Cierto o falso? No es la primera vez que lo escuchan, pero hoy este es el tema que estamos hablando, y es para todo aquel que cree en Él. Entonces encontramos que Jesús le dice a Nicodemo:
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a creer si te digo las cosas celestiales? ¡Wow! Eso fue un guantazo directo a Nicodemo, maestro de la ley. Nicodemo, o sea, te estoy hablando de cosas terrenales todavía. Te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo en agua. Y tú sabes que el bautizo es necesario para todo hijo de Israel. Tú lo sabes. Y todavía tú no me alcanzas a comprender esto. Entonces no te puedo hablar de las cosas celestiales. No te puedo hablar de la vida eterna. Porque si esto te cuesta trabajo, hablarte de la vida eterna, no me vas a entender. Y le estaba diciendo al maestro de la ley, al principal. Así es de que no te agüites si no entiendes. Nico tampoco entendía. Pero eso no quiere decir que la riegues. Nico ya no la siguió regando. ¿Sí? ¿Sí vamos o no? Entonces le da el mensaje de salvación. Verso 13, ahora sí. Nadie, le dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Wow. ¿Sabes qué le dijo Jesús así de rápido? En ese verso le dijo Jesús a Nicodemo: mira, Nico, nadie puede subir al cielo si es que no antes primero baja. ¿Se acuerdan de la bamba? ¿Qué se necesita para subir una escalera? Pues estar abajo, ¿no? O sea, no puedes subir la escalera si ya estás arriba. ¿Cierto o falso? Entonces Jesús le dijo: mira, nadie puede subir al cielo si no primero ya bajó. Estaba hablando de él mismo, de Jesús. Jesús le dice: mira, Nicodemo, yo bajé del cielo, soy el Hijo de Dios, vine a esta tierra y voy a subir de nuevo. O sea, eso así va a suceder, Nicodemo. Yo bajé del cielo, bajé para traer salvación y vida eterna, y voy a volver a subir al cielo, porque el Hijo del Hombre es el que está en el cielo y debe de estar en el cielo, porque su lugar es el cielo, su casa es el cielo, su morada es el cielo. Pero solamente bajé para traer salvación a todo aquel que cree en él. Solamente bajé a eso, Nico. ¿Me estás entendiendo? Y así yo creo que vio la cara de Watt. Ay, como ustedes, ya tiró el agua. Así se quedó Nico. Y entonces Jesús le dice algo más. Y le habla de la ley. Le habla de lo que sucedió para que lo entendiera bien. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ustedes recordarán, la Biblia nos dice que cuando estaban en el desierto y los desobedientes de Israel, del pueblo de Israel, empezaron a conspirar contra Moisés, contra Dios, entonces la Biblia dice que Dios puso serpientes venenosas, y todo aquel que era mordido por una serpiente moría. Así dice la Escritura, ustedes léanlo. Y luego dice la Biblia que entonces Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala en una asta, en un lugar alto, para que todo aquel que sea mordido por una serpiente, cuando voltee a ver la serpiente que está levantada, que está colgada, entonces sanará y no morirá. Ahora, ponga atención. El que era mordido tenía que creer lo que Moisés le había dicho.
Tenía que creerlo. Y no tenía que dudarlo ni tantito. Tenía que creerlo inmediatamente. De tal manera que cuando era mordido por la serpiente, si dudaba, se moría. ¿Están aquí conmigo? Si dudaba, se moría. Entonces, en cuanto sentía la mordida de la serpiente, volteaba. Y dice la Biblia que no moría. Entonces yo me imagino que todos volteaban. Apenas alguien se le acercaba y le decía, a lo mejor la esposa, ¿verdad?, se acercaba cariñosamente a la esposa y decía, mi hijo, y le daba un pellizquito, y el otro volteaba. Me mordió la víbora. Volteaba a ver la serpiente. No, bueno, lo voy a cambiar. Dije un ejemplo, no se ofendan, mujeres. Lo voy a cambiar, pues. Una mujer así, estando tranquila, llegaba el esposo y le daba un pellizquito y volteaba porque sintió que la víbora la había mordido. ¿Ya están contentas, mujeres? ¿Sí? Se pasan, me hacen cambiar el mensaje. Pero bueno, ok. Entonces encontramos que esto es lo que sucedía. Y Jesús le dice, mira, Nicodemo, ¿te acuerdas lo que sucedió con Moisés? Y todo el que creía, todo el que era mordido y creía en él, no moría. Así es con el Hijo de Dios, el que bajó del cielo y que va a volver a subir. Así va a ser. Va a ser colgado como la serpiente. Le estaba dando el mensaje de salvación y le estaba diciendo, y todo aquel que voltee a ver al crucificado, al Cristo Redentor, al Cristo que perdona, al Cristo que es mi justicia, al Cristo que es mi Redentor, todo aquel que voltee a verlo, entonces tendrá vida eterna. Porque sabes, ponme mucha atención, iglesia. Ya voy a terminar. Vamos a cerrar esto. Ponme mucha atención. Mira, wow, esto está tremendo. Escúchame. Para que tú puedas entrar. Bueno, ¿cuántos quieren ir al cielo? No, la verdad, en serio. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Porque algunos se emocionan y levantan la mano, como que si le estuviéramos dando dinero. No. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ok. Para ir al cielo no es como la bamba, se necesita una poca de gracia. No. Se necesita toda la gracia, porque la gracia viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia. Para ir al cielo tú necesitas de la gracia. Pero escúchame bien esto. Para poder ir al cielo, lo que tú necesitas primero es ver al Cristo en la cruz del Calvario. Tú no puedes hablar de resurrección si primero no has visto al Cristo crucificado. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo crucificado pagó el precio. Enfóquenlo aquí. Él pagó el precio. El Cristo crucificado pagó el precio. Eso dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, para que tú puedas creer en la vida eterna, primero tienes que voltear a ver al Cristo crucificado. Cuando viene la serpiente, ahora sí, no es broma. Cuando viene la serpiente, el enemigo de Dios, y muerde tu vida con la tentación, con el pecado, si tú no volteas a ver al Cristo crucificado y crees en Él, vas a morir eternamente. ¿Están conmigo? Pero si tú dices, no, yo no creo en eso, es una religión, es algo que no es cierto, Dios no existe, no hay problema. Tú tienes la decisión, puedes ser mordido por la serpiente del pecado y no voltear a ver al Cristo crucificado. Pero tenlo por seguro que así como todo aquel que fue mordido y murió, también, pero la muerte que tú vas a tener es una muerte eterna. Pero entonces tú tienes que voltear
En este momento tú tienes que voltear al Cristo crucificado, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada, su preciosa sangre. Amigo, amiga que me estás escuchando, el precio de tu salvación es la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Hasta la última gota pagó por ti. Y cuando tú puedes ver eso y creer en Él, en el Cristo crucificado que murió por ti, entonces ponme mucha atención. Si tú crees que Él pagó el precio, entonces tú tienes la oportunidad de que Dios, de que el Padre te perdone. Entonces eres justificado, pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eres justificado. Y entonces ponme mucha atención. Cuando tú ves, más bien dicho, cuando Dios te ve, cuando Dios ve al hombre, Dios ve a un hombre pecador, a un hombre lleno de maldad, a un hombre que merece morir por el pecado que comete día con día. Pero cuando tú has volteado a ver al Cristo crucificado, y tú reconoces que Él ha pagado el precio por tu vida, en ese momento Él te justifica. Y cuando tú le pides perdón al Padre y le dices: Padre, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús, porque yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y Él le entregó su vida por mí. Entonces en ese momento el Padre, escúchame bien, cuando te ve, no ve al hombre pecador, sino ve a Jesucristo en el corazón de ese hombre y dice: mi hijo, el sacrificio de Jesús justifica la muerte de este pecador, de tal manera que él puede vivir para vida eterna. Wow, eso es tremendo, iglesia. Y cuando tú entonces volteas a ver a ese Cristo resucitado, entonces ahora sí ya puedes hablar de la vida eterna. Cuando ves que Jesús, la Biblia nos dice que Él resucitó al tercer día. Los principales, los fariseos, le dijeron al ejército romano, al César, a Pilatos, le dijeron: mira, este es un hablador y él dijo que iba a resucitar. Así es de que te pedimos que pongas una guardia de soldados ahí en donde está la tumba, para que no vaya a ser que los suyos vengan y roben el cuerpo y después sea un problema mayor, porque no va a estar el cuerpo. Y entonces Pilato le dijo: hagan lo que ustedes quieran. Y entonces ellos fueron y no solamente pusieron la piedra, sino la Biblia dice que la sellaron. Quiero pensar que entonces pusieron cemento, o no sé, del mejor cemento que puede haber hoy, que seca en segundos, y sellaron la piedra y pusieron la guardia. Y saben, la guardia tenía que estar por lo menos 3 días, porque un judío cuando moría, en realidad se le declaraba muerto hasta el 4.º día. Entonces tenía que estar ahí la guardia. Y la Biblia dice que muy de mañana las mujeres fueron y la piedra estaba removida. Cristo había resucitado. ¡Wow! Había vencido la muerte, había vencido el sepulcro. Y ahora, iglesia, todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Este es el mensaje verdadero de la Semana Mayor, de la Semana Santa, de la Semana de Pascua. No sé cómo le quieras llamar, pero lo que yo te puedo decir es que si tú crees en Él, no solamente Nicodemo vio los milagros que Él hizo, sino tú también puedes ver los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Y la Biblia dice al final que Nicodemo y José de Arimatea, ¿se acuerdan quién era José de Arimatea? Es el que dijo: denme el cuerpo de Jesús. Y él le dio
la tumba que él tenía a donde fueron a enterrar a Jesús. Pero si tú lees tu Biblia, la Biblia nos enseña que José de Arimatea y Nicodemo, el que lo fue a ver de noche a Jesús, ese Nico, dice la Biblia que él también fue para llevar las especies aromáticas para que fuera embalsamado. ¿Sabes? Cuando el Cristo resucitado ha entrado en tu corazón, cuando Él vive en tu corazón, entonces públicamente das testimonio de que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y entonces es lo que dice la Escritura: solo así el reino de los cielos se hace fuerte, porque solamente los valientes, solamente los hijos de Dios que testifican que Él vive, arrebatan el reino de los cielos. Ponte de pie. Él vive. Muchachos, por favor, vénganse los de la alabanza, porque hoy estamos de fiesta. Bueno, todos los días estamos de fiesta, pero hoy vamos a hacerlo de esta manera. Nuestros amigos que están en las redes sociales, no lo olvides, Él vive. Verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es de que, iglesia, yo quiero pedirte, tú que me estás escuchando en las redes sociales, quiero invitarte para que hagas una oración con nosotros. Ay, sí, pueden bajarme. Para que hagas una oración con nosotros. Y si hay alguien aquí en la iglesia que todavía no ha visto al Cristo crucificado, que todavía vive en pecado, tienes que voltear y ver al Cristo crucificado. Ese es el proceso de la salvación. Primero tienes que ir a la cruz del Calvario, creer en Jesús, pedirle al Padre perdón en el nombre de Jesús. Y cuando tú le pides perdón al Padre en el nombre de Jesús y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, entonces el Padre te justifica, porque eres justificado a través de Jesús. Y no solamente eres justificado, eres reconciliado con el Padre. Y sabes, cuando eres reconciliado con el Padre, en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, en ese momento entra el proceso de la santificación. Y entonces empiezas a santificarte día tras día, día tras día. Quiero dejarte algo en claro. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Así es de que si hay alguien de aquí de la iglesia que está presente y tú necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal, quiero pedirte que levantes tu mano. Y si quieres pasar aquí enfrente, puedes pasar. Yo voy a tomar la distancia que tenemos que tomar. Pero es importante que entregues tu vida a Jesucristo. Es importante que creas en Él. Y después da testimonio. No lo hables, no lo digas. Testifica con tu vida. Y si es necesario, hablas. Si no, no hables. Porque si hablas la vas a regar. Más si todavía se te salen algunas cebollas y ajos y viboritas de la boca. Imagínate presentando el mensaje de salvación y con tus palabritas. Pues mejor no hables, pero testifica con tu vida como un verdadero hijo de Dios. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por ustedes, que necesite? Pásale, por favor, quiero orar por ti. Va a poner el cubrebocas. Si alguien más
necesita que oremos, acérquese, por favor. Quiero decirles algo. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal es una sola vez. No es cada que vengamos a la iglesia. Es una sola vez, pero tiene que ser con convicción. Porque Jesús no entra y sale del corazón. Jesús permanece en el corazón del hombre. El único problema es que no lo dejas reinar. Cuando ya aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, no lo dejas reinar en él. Entonces tú sigues haciendo tu vida. O definitivamente ni siquiera entró. Cuando Jesús entra en el corazón hay cambios. Y esos cambios testifican que Jesús vive en tu corazón. Así es de que, iglesia, yo quiero invitarte para que extiendas tus manos. Vamos a orar por ellos, para que Dios transforme su corazón y que ellos en realidad puedan experimentar lo que tú y yo hemos experimentado. El Cristo resucitado viviendo en nuestro corazón. Padre, aquí están estas tres personas. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos. Tu palabra ha sido dada y tu palabra dice, Señor, que es para todo aquel que cree en ti, para que no se pierda y tenga vida eterna. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, para que seas tú el que toque el corazón de cada uno de ellos, que ellos puedan en realidad, Señor, entregar su vida, que no sea solamente un momento de remordimiento, sino que haya arrepentimiento en su corazón. Padre, en tus manos benditas yo les pongo. Y te doy gracias porque yo sé que tú eres el que habla a la vida del hombre y tú eres el que cambia y transforma. Padre, gracias. Gracias porque tú eres maravilloso y eres majestuoso. Quiero pedirles que repitan esta oración conmigo y la iglesia vamos a acompañarlos en esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo vengo a ti en el nombre de Jesús y hoy he entendido que un hijo tuyo es aquel que nace del agua y del Espíritu. Hoy he entendido que voltear a ver al Cristo crucificado me permite saber que Él pagó el precio por mí. Yo lo creo, que su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario es la que me redime y que a través de ella yo puedo tener el perdón de mis pecados, que soy justificado por Jesucristo tu Hijo y que soy reconciliado por Jesucristo tu Hijo y que de hoy en adelante inicio un proceso de santificación. Ayúdame, Padre, para no fallarte y para caminar juntamente contigo. Jesús, entra en mi corazón y toma el control de mi vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden pasar a su lugar. En ese mismo espíritu vamos a participar de la... vamos a despedir a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Es un gusto, es un placer poder saber que
nos permiten entrar a sus hogares. Y bueno, pues quiero recordarles, próximo martes 8 de la noche, próximo domingo 10 de la mañana, día jueves vamos a tener reunión de matrimonios, ¿verdad? Sí. Día jueves reunión de matrimonios, día viernes reunión de jóvenes. Así es de que todos los muchachos, todos los matrimonios, próximo jueves estaremos aquí en la iglesia. Bien, que Dios les bendiga, un gusto y un placer saber de ustedes.